Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario. Soy Chomil Laceras y estaré acompañado por Alejandro Martínez Huida. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, Chomin, teniendo hoy como invitado en el programa a Carlos Correa, quien es director de la organización venezolana Espacio Público, dedicada a la promoción y defensa de la libertad de expresión, el derecho a la información y la responsabilidad social en los medios de comunicación social. Efectivamente, Alejandro, y con Carlos Correa conversaremos sobre el trabajo que desarrolla la organización que dirige, así como las iniciativas que está llevando a cabo el Partido Socialista Unido de Venezuela en la Asamblea Nacional Venezolana para aprobar una ley para controlar y eventualmente poner fin pues, a las actividades de las organizaciones no gubernamentales en el país. Bienvenido, Carlos. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto de saludarles y, por supuesto, a la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Carlos, comencemos con un poco, nosotros salimos por canales venezolanos y canales colombianos. Espacio Público es una organización que tiene ya más de 20 años y que se dedica a los temas de libertad de expresión. En los últimos años, desde que la organización comenzó hasta ahora, ¿cuáles han sido los principales cambios en cuanto a la pluralidad y a la libertad en la comunicación en Venezuela? Mira, en los últimos 25 años en Venezuela se ha desarrollado una política de Estado que cambió la relación entre los medios de comunicación y el poder. Esa relación que siempre ha tenido distintos tipos de tonos a lo largo de la historia en Venezuela, aquí se fue a una lógica de control o de afectación. Por supuesto, ha habido distintos momentos históricos, pero digamos, hoy en día el país tiene mucho menos pluralidad, mucho menos diversidad que la que teníamos hace 10 años, no te digo hace 30 años. Es decir, por ejemplo, en Venezuela hay alrededor de 980 medios, el 80% de esos medios son emisoras de radio y televisión que están muy controladas por Conatel. Nosotros registramos casi que semanalmente el cierre de una emisora. El año pasado, en el contexto de la celebración de las primarias de la oposición, se cerraron muchas emisoras. Entonces, esos medios, el 80% de los medios están muy controlados por Conatel. Conatel es la Comisión Nacional de Telecomunicaciones que veta temas, veta a locutores, veta distintos tipos. Entonces es muy difícil que allí circule información independiente. ¿Dónde está circulando la información en el país? Bueno, básicamente en Venezuela se han montado unos 100 portales, o sea, son viejos periódicos tradicionales que ahora solo salen a través de la web o nuevas plataformas que en los últimos 10 años se han ido montando en el país y por allí sale buena parte de la información o el periodismo que se hace en Venezuela y se redistribuye a través de redes como WhatsApp. Por eso es que tú vas a observar que en los últimos 4 o 5 años hay un aumento de la criminalización de personas que distribuyen información por WhatsApp porque lo utilizan a través de redes que son de comunicación interpersonal y hay un hostigamiento muy fuerte. Lo que sí es cierto es que la sociedad venezolana todavía tiene un músculo procurando ese tipo de información. Y hay algunos ejemplos que te lo demuestran. Por ejemplo, la participación de las primarias de la oposición el año pasado. Se bloqueó el portal donde podías saber dónde querías votar. No se permitió la votación en los centros de votación. Y la gente supo y se movilizó. Eso quiere decir que está utilizando otras herramientas para enterarse de la información que quiere o que le interesa. Mira, Carlos, ¿y qué otros indicadores, además de estos que nos acabas de señalar, han manejado ustedes que reflejen la situación de los medios de comunicación en el país? Bueno, mira, nosotros el año pasado hicimos una investigación para ver cómo la gente se estaba informando y de ahí es donde saco estos datos que les comentaba antes, ¿no? Es decir, tú tienes mucho menos medios de comunicación, muchos menos periodistas. O sea, por ejemplo, el periodismo impreso en Venezuela prácticamente ha desaparecido. Y estamos hablando de medios muy importantes, no solo los capitalinos, no solo los que están en Caracas, el Nacional, Universal, Últimas Noticias, que ya, si bien algunos salen impresos, no son lo que hacían antes, o medios regionales, el Carabobeño, por ejemplo, el Impulso, el Tiempo de Puerto La Cruz, o el Panorama en Maracaibo, eran medios regionales de mucha fuerza, algunos con 300, 400 personas en su nómina,
y hoy en día son más bien plataformas web los que se han reconvertido. Entonces, eso te habla de que hay menos periodistas y menos medios de comunicación tradicionales por los que tú enterarte. ¿Dónde está refugiándose el periodismo? En las plataformas web. Te decía que había 100, 50 de ellas están bloqueadas, solo puedes acceder con VPN. Y creo que el otro elemento clave allí es que a pesar de esto, cada 2 días en Venezuela nosotros registramos un caso de violación a la libertad de expresión. Lo cual es significativo, ¿no? Porque antes había mucho más periodistas, muchos más medios, y todavía hoy en día siguen presentándose esos casos. Significa que la represión es muy fuerte, que la gente está buscando otros canales de información, pero que en Venezuela hay consecuencias por informarse, ¿no? Y por informar. Ahora, Carlos, la amenaza de limitar a la sociedad civil con organizada con una ley es reiterativa, ha vuelto a aparecer. ¿Tú crees que cuál es el efecto que produce este, esta perspectiva de que se regule restrictivamente a las organizaciones? Perdón. Mira, las organizaciones de la sociedad civil venezolana tienen un conjunto de normas que la regulan. Tú tienes que hacer un registro, sea una fundación, asociación civil, en un registro. Los registros están teniendo problemas para determinados temas. Si tú quieres registrar una asociación civil para defender derechos humanos, vas a tener dificultades para hacerlo. Pero tienes eso, tienes después las regulaciones, los requisitos bancarios para abrir una cuenta, los requisitos de pagar seguridad social, el tema de impuestos, señal, es decir, tienes todas las regulaciones adicionales. ¿Qué es lo que ocurre con esta ley? Que esta ley dice, ustedes además de todo eso, no van a poder operar teniendo todas esas legislaciones, sino que tienen que registrarse acá, y después que nosotros registremos y que digamos que están aprobados, es que pueden operar. O sea, imagínate, es la ilegalización de la sociedad civil venezolana. Desde la pequeña organización que hay en un barrio hasta las organizaciones más grandes a las que trabajan el tema humanitario, deportivo, educativo. Es decir, es toda la sociedad civil que quiere de alguna manera someterse o quieren someter a esta regulación, que es una regulación que haría mucho más difícil y va en la línea de la política estatal, que es la construcción del miedo. Que la gente no se junte con otro para hacer cosas porque lo quieren controlar, pero además estamos en un escenario en el que no quieren que otra gente haga el bien, sino que el monopolio del bien sea estatal. Es decir, que tú y yo no nos juntemos para resolver un tema que nos interesa, ecología o el tema deportivo, cualquiera de los temas por los que la sociedad civil puede juntarse. Entonces es como tratar de dar una vuelta más a la lógica del control de la sociedad. Esa es como la pretensión que está detrás, pero que es imposible de cumplir, porque el mundo asociativo en Venezuela, si bien no es muy grande, es relevante, tiene mucha complejidad y va a afectar también la posibilidad de que nuevas organizaciones o asociaciones puedan registrarse, porque es un trámite adicional, ¿no? Es una taquilla adicional para completar. Realmente es una propuesta o una iniciativa legislativa que, bueno, que es en la procura de controlar, eso de regular, ¿no? Regular la vida asociativa del país, cuando lo que deberían es respetarla y promoverla. Mira, Carlos, ya para terminar, ¿qué perspectivas ves para que los venezolanos puedan hacer efectivo el derecho a expresarse libremente y estar informados, digamos, después de todas estas cosas que nos estás contando? Mira, yo creo que la sociedad venezolana, el periodismo venezolano ha mostrado como una cierta voluntad de ser irreverente frente al poder, ¿no? Y creo que eso lo expresa el que todavía seguimos documentando casos que significa que gente, a pesar de que existe la amenaza de que le pueden castigar, sigue haciendo la cobertura informativa o haciendo el esfuerzo por hacerlo. Creo que ese pulso parece que se va a mantener y creo que la gente está dispuesta a procurar información, burlar la censura de alguna manera, tanto para informar como para informar como para informarse, ¿no? Y ahí creo que no va a haber posibilidades de que existan mayores garantías si no hay un cambio en el modelo político del país, que está asignado por básicamente un modelo muy autoritario
que irrespeta la crítica, la disidencia. Yo creo que en líneas generales la sociedad venezolana, por supuesto que ha sido muy golpeada, pero este año es un año electoral, entonces es un año también en el que un elemento que en algún momento se intentó disminuir, que la sociedad venezolana quiere efectivamente participar en procesos electorales. Y eso pareciera que no, lo van a tener que hacer de alguna manera. Y es también una posibilidad para enterarse de qué es lo que ocurre y cómo participar. Entonces creo que en ese sentido, ese pulso este año se va a mantener. La vocación autoritaria, totalitaria, que quiere controlar la expresión y cómo pensamos al final, y la voluntad de la gente de ser libres y procurar información que de alguna manera le permita comprender qué es lo que está ocurriendo y tomar decisiones frente a eso. Bueno, muchísimas gracias, Carlos Correa, por acompañarnos en el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario y en el portal de talcualdigital.com. Muchas gracias, Carlos. Hasta luego. Muchísimas gracias.